Buenas tardes, mi nombre es Emilia Castillo y en este momento me siento con una mezcla de emociones. Primero porque esta pregunta que me hace este estudiante de historia, un conmigo, sobre lo que ha sido el transporte en la provincia de Chiriquí y específicamente lo que fue el ferrocarril, lo que para algunos, y me incluyo, denominábamos el modelo. Creo que retrotraerme en el tiempo casi 60 años atrás. Algunas cosas a veces ya no están claras, pero lo que sí puedo recordar es que para la época, en la década del 60, me tomó por primera vez 62, 63, año 1962 y 1963, viajar en el motor, conocido ferrocarril, conocido como motor. Viajábamos de aquí, de este pueblo donde nació Quiteño, hasta David, en unos autos muy pequeños que tenían capacidad como de 5 pasajeros. Y de ahí subíamos a otro transporte de un municipio, eran Chiva, lo que le decían Chiva hoy, donde nos transportábamos hasta la ciudad de Concepción. Allí abordábamos el motor, que nos trasladaba hasta San Andrés, donde nosotros debíamos llegar a una finca que mis padres habían adquirido en el poblado llamado San Francisco. La verdad que esa experiencia de subir al tren, y uso la palabra tren porque así fue que lo conocí, pero el nombre correcto es ferrocarril, pero así fue que lo conocí, fue muy interesante, fue emocionante para mí porque primero no estábamos muy acostumbrados a desplazarnos en auto, pero vivir, ver esa diferencia que había de montar en ese tren, en ese entonces ya tenía solamente 2 vagones, ya se estaba deteriorando porque eso vino con lo que se denominó la Chiquitlan Company, la chiquita, una compañía bananera en Puerto Armuelle, y ellos fueron los que tenían ese sistema para trasladar a su personal y a algunos productos. Así que fue muy interesante para mí a esa edad de 7, 8 años montarme en ahí, ver un escenario diferente, ver cosas diferentes, porque ese poblado donde yo me trasladaba de un lado a otro tenía más aspecto de ciudad que de donde yo venía, que era un pueblo de campesino. Así que es muy interesante y es bueno que los docentes se interesen en que los estudiantes no olviden ese pasado, que sean capaces de transmitir, porque ese es uno de los aspectos importantes. La educación tiene 3 objetivos con respecto a la cultura: preservar la cultura, conservar la cultura, transformar la cultura a la medida de la desea, pero es importante que se transmita de generación en generación, porque yo estoy casi segura que muy pocos estudiantes aquí de la provincia de Chiriquí saben que aquí hubo un sistema de transporte que se denominaba ferrocarril, que se le denominaba motor, y que todavía quedan algunas huellas. Por ejemplo, en Boquete, en el parque de Boquete hay un vagón, en Puerto Armuelle también, en David creo que también hay. Yo tengo mis años ya de vivir aquí en Colón, pero en Chiriquí vivo en Colón, pero sí me gusta porque es una responsabilidad que tenemos como docentes, esos 3 grandes objetivos: transmitir, preservar y que se conserve la cultura. Y este conocimiento son parte de esta cultura que nosotros no debemos de conocer. Así que esto es muy interesante y sería interesante que los estudiantes, los docentes pudieran además de todo eso, ¿cómo era tu experiencia? ¿Qué sentías al momento de viajar en el tren? Que en el mismo viaje, ¿qué llegabas a ver? El ambiente que había alrededor del tren era ¿cómo sano, era? era sano. En ese entonces era un ambiente muy sano y era sabroso porque no iba solamente con 4 o 5 personas que estábamos acostumbrados a ir a desplazarnos acá, sino con más personas, porque en un vagón
en un vagón cabía, creo, como 20 personas en cada uno de esos vagones. Y ya quedábamos más pequeños, que fue interesante, muy emocionante. Para mí en esa época fue muy emocionante. ¿Y por qué era que tu familia viajaba hacia allá? Más de la finca. Sí, porque mi padre adquirieron una finca en San Francisco, de San Andrés, una finca productora. Y teníamos que viajar allá a cosechar, a la siembra, a la cosecha y después transportar esos productos en mulas, hasta las afueras de Ara San Andrés. De allí nosotros montábamos los productos al motor que nos lo trasladaba hasta Concepción. De Concepción se abordaba otro, entonces pasaba otro sistema de archivos que nos traían hasta David. Y de ahí de David ya era más cerca, ¿no? Hasta la ciudad que se transportaban en cualquier otro transporte. Por eso es, yo digo que es interesante y mira que te agradezco porque no pensé en este momento volver 60, casi 60 años atrás. Interesante, ¿no? Y me gusta también saber que todavía tengo mi mente clara, que puedo recordar esos momentos que fueron muy bonitos. Momentos que viviste junto a tu papá, tus hermanos, que me mencionaste que iban de igual forma y se turnaban para ir. Sí, éramos una familia numerosa, mi papá un hombre trabajador. Ustedes nos trasladábamos, nos llevaban a los hermanos 15 días, veníamos, después iban 15 días más. Para ustedes sí, nos turnábamos, por eso era hermoso poder hacer era una experiencia tan grata que me mencionas que tus hermanos se peleaban por cuál de ustedes era el que le tocaba ir allá. Sí, pero no podíamos, si unos 15 días no podíamos volver a faltar esos 15 días porque estamos faltando la escuela acá. También. Sí, pero era un sacrificio que teníamos que hacer. Hasta que bueno, mis padres se dieron cuenta que no podían funcionar así por prácticamente dos casas. Así que mis padres no me dieron y nos quedamos acá. Si no salías de allá. Sí, pienso que mejor hubiese sido que no hubiésemos quedado allá. Sí. Muchas gracias, tía. Gracias por darme un vistazo de esta historia por tus ojos.